La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. 18:49. De este momento hacemos contacto con el ingeniero Óscar Ayerbe, expresidente de los acreedores de Filambanco, para hablar sobre un tema sin duda polémico, y es el fallo a favor de los hermanos Isaías, expropietarios de Filambanco. Ingeniero Ayerbe, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda. Parece que tiene el micrófono apagado. Por favor, si lo encendemos. Está... Con todo gusto, Fausto. Muchas gracias por la invitación. Y acepto sin ninguna duda que este tema es polémico. ¿Cómo no va a ser polémico si al Estado ecuatoriano le ha costado más de 3.000 millones ya en el pasado, aparte de lo de la previsora, y ahora le va a costar 2.000 millones adicionales? Sí, es polémico, definitivamente. Ahora hablábamos inicialmente de una sentencia de inocencia para los hermanos Isaías en nuestro país. Posteriormente ya hay este fallo para recuperar parte de los bienes que fueron incautados. Yo creo que de alguna forma lo que están intentando los hermanos Isaías, los propietarios de Filambanco, es salir con algo a su favor en nuestro país, y parece que la justicia está por esa vía. Efectivamente, cuando el 19 de mayo de 2021, la jueza Camacho y Rivera tomaron la decisión de declararlos inocentes en un recurso de revisión que supuestamente habían presentado nueva prueba, y en ese contexto, luego de 23 años, el país se entera que las sentencias de 2012 que condenaron a los Isaías a 8 años por peculado, y además en el 2014 que ratificaron la sentencia y quedó eso en firme, resulta que han sido inocentes. Lo curioso es que en 2 líneas, Fausto, en 2 líneas, ahí se dice en la sentencia que esto no significa que deberán o podrán cobrar o aspirar a recuperar. De hecho, esa sentencia niega la recuperación de bienes, pero han ido ya por otra vía. Pero desde luego, al día siguiente yo le dije al país que eso no solamente es ridículo, sino que es pecar de ingenuo tonto al considerar que eso iba a suceder, porque tenían alternativas, ya no en lo penal, sino en lo civil y lo contencioso. Lo inédito del caso es que luego, hace aproximadamente 2 meses, los hermanos Isaías presentan una demanda con Ricardo Novoa de más de 2.000 millones de dólares, y él ya muy graciosamente afirmaba que era posible llegar a una mediación, conversaciones para recuperar de inmediato los bienes. Pero nadie se imaginaba la jugada y estrategia que tenían por debajo de la mesa para que un juez, Johnny Lituma, pueda emitir una sentencia con el pronunciamiento que efectivamente lo dio anteayer, y que ha causado una conmoción cerebral a casi todos los ecuatorianos, porque es inaudito que de un escenario que implicaba una medida cautelar pase a una acción de protección y resuelva en la magnitud del dictamen de esta sentencia verbal, que dejó atónitos a todos los que estuvieron ahí presentes. A mí me parece, Fausto, lamentable, por decirlo menos, la ineptitud e incapacidad de los representantes del Banco Central del Ecuador, de la Secretaría Técnica de Gestión de Inmobiliar y de la Superintendencia de Bancos, en la actividad que han tenido frente a este tema. Debían prever que lo que aconteció en el 2018 iba a tener necesariamente repercusiones a futuro, más aún cuando se activa en el 2021 la inocencia de los Isaías. Tenían que estar armados y preparados, y en ese momento fue el procurador el que verbalmente presentó la apelación del caso que todos ya conocemos. ¿Por
Porque parece que todo esto es parte de una hoja de ruta perfectamente planificada desde incluso antes del 2018, ya con la revisión de la sentencia en la Corte Nacional de Justicia, ahora con el juez de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en Guayaquil, y esto también esta suerte de convertir acciones de medidas cautelares en acciones de protección favorables. Esto tiene todo un libreto. Si todos pensábamos que era insólito, inédito, inesperado, inaudito y enervante lo que aconteció con Jorge Glass, esto es peor. Esto significa que es un escenario que a futuro va a conllevar lo que durante las décadas del 80 y 90 hicieron los hermanos Isaías, y en particular Roberto Isaías, que controlaban con toda la fuerza el poder político del Estado, de tal manera que tuvieron enormes capacidades para controlar, enfrentar y dominar los escenarios, no solamente económicos, sino políticos fundamentalmente. Ellos hicieron presidente a Yamil Maguad, de tal manera que todos los que conocemos el tema Filambanco y hemos tenido posibilidad de analizar, estudiar y tener contacto con los escenarios de los hermanos Isaías, y en particular Roberto Isaías, deben entender que esto solamente es el comienzo. Les van a enfrentar a todos y ya van a ver lo que va a acontecer a corto plazo. Y hablo realmente con conocimiento de lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que podría ocurrir en el corto plazo? Todos los escenarios. Y ahí tendrán los que de alguna manera se atrevieron a confrontarlos en los años pasados, van a ver también la necesidad de visibilizar a corto plazo lo que puede acontecer con cada uno de ellos. Yo, por ejemplo, no me voy a sorprender si ellos presentan alguna demanda penal en contra de Óscar Ayer, y lo estoy diciendo con convicción y conciencia del tema. Y para que les pague algo, seguramente. Sí, porque Correa hacía eso, hizo con el periódico El Universo, y ya sabemos que lo que pasó con Palacios, que les presentó un juicio por injuria y calumnia y pretendía cobrarles, ¿qué era? 100 millones, luego bajó a 40 solo por obra y gracia de su buena voluntad. Uh-huh. Ahora, se ha dicho que en este fallo se trata de las propiedades que no han sido vendidas, donadas o cedidas. ¿De cuántas de lo que ustedes tienen contabilizado podrían estar en este grupo de propiedades? Son casi todas. Hay que recordar que el 8 de julio de 2008, Carlos Bravo hace la incautación, activa el correísmo, el mandato 13 con la Asamblea Constituyente, y estaba determinado que todos estos bienes supuestamente iban a ser sustento económico para pagar a los acreedores y lo que sobraba para poder ingresar a las arcas del Estado. Resultó que ingresaron al fideicomiso, mal llamado No Más Impunidad, y ahí obviamente Pedro Delgado, que tiene mucho que decir en estos temas, si le cogen preso, y sobre todo si lo hacen los americanos, y él va a cantar todo lo que sabe, va a suceder algo parecido en menor escala, desde luego, que lo que está aconteciendo con Carlos Pollitt. Por lo tanto, el escenario para mí es absolutamente claro. Las empresas que fueron incautadas quebraron casi todas, fueron destruidas y además se robaron todo lo que tenían adentro. El atraco y la corrupción fue mayúscula. Lo que sí puedo enfatizar con absoluta claridad es que a los acreedores no nos entregaron un solo centavo. ¿Cuántos acreedores quedaron pendientes en todos estos más de 2 décadas? Bueno, nosotros, nadie se hubiera imaginado, ningún depositante de ningún banco está preocupado de saber cuántos mismos son los que estamos participando en una institución financiera, seamos depositantes de ahorros, cuentas corrientes o de inversiones. Por lo tanto, cuando quiebra Filambanco, descubrimos a finales del mes de octubre y principios de noviembre de 2001 que habíamos sido 750,000 acreedores dentro y fuera del país, depositantes en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, inversiones, y que teníamos una multiplicidad de complejas relaciones
que determinaban una magnitud de compromiso financiero con los acreedores de 1.400 millones de dólares. De tal manera que cuando quisimos nosotros iniciar el proceso para que nos recuperar nuestro dinero, nos encontramos que el banco estaba no solo quebrado, que no tenía recursos líquidos y que algo insólito descubrimos y lo denuncié de inmediato, que el banco no tenía balances firmados y no tenía balances auditados desde 1998. Aparte de los créditos vinculados y el resto de problemas que se encontraron. Así es. De tal manera que este es un tema mayúsculo que afectó a cientos de miles de ecuatorianos, yo diría millones, y obviamente muchos sufrieron el impacto económico de esta quiebra. Recordaremos que muchos que tenían decenas de miles de personas que tenían inversiones vendieron a 80, 60, 40% de descuento. Fue criminal. Muchos murieron en el proceso. Bien, ingeniero Ayerbe, gracias por estar con nosotros. Bueno, estaremos pendientes sobre el desenlace también. Hay la apelación por parte de la Procuraduría General del Estado y pues el tema será todavía tratado en el sistema de justicia. Gracias por estar con nosotros. Efectivamente, Fausto, debo anunciarle al país que he decidido participar en este proceso con Amicus Curiae para poder expresar dentro del juicio el criterio y la opinión de los perjudicados de Filambanco, que luego de 22 años todavía tenemos una objetiva realidad. Nunca nadie recibió todo el capital y todos los intereses que nos correspondían, y más de 29,000 depositantes nunca recibieron un solo centavo. Increíble, increíble. Gracias, ingeniero Ayerbe. Gracias. 19:01. El ingeniero Óscar Ayerbe, expresidente de los acreedores de Filambanco, ha hablado sobre el fallo a favor de los hermanos Isaías, donde se ha dispuesto la devolución de bienes y propiedades que no hayan sido vendidas, donadas o cedidas. Ayerbe asegura que son prácticamente todas las propiedades incautadas las que podrían entrar en este rubro. No obstante, el fallo ha sido apelado y también Ayerbe anuncia que participará como a través de un Amicus Curiae en este proceso. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.